Muy buenos días a todas las personas, a los hermanos, amigos, familia que a esta hora se conectan con nuestro devocional. Reciban un cordial saludo, un saludo fraterno, caluroso, y deseo que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder compartir un tiempo más con ustedes y en esta mañana vamos a meditar por un momento en la palabra del Señor. Algo que aprendemos desde pequeños es a dar gracias, a decir gracias. Cuando estamos en casa o aprendemos modales, nos enseñan que cuando recibimos algo o cuando recibimos un favor, normalmente debemos decir gracias. Es algo que hace parte de nuestra cultura, de nuestra forma de expresarnos. Y el agradecimiento no es más que un acto sincero de expresar agrado o de expresar satisfacción por un bien recibido, por un favor recibido. Entonces, normalmente nos acostumbramos cada día a usar esta palabrita. Cuando vamos a hacer alguna diligencia, de pronto vamos a hacer algunas compras y recibimos lo que estamos pagando, por ejemplo, en la tienda o en un almacén, decimos gracias. Cuando pedimos un permiso, decimos gracias. En todo momento usamos esta palabra. Ahora bien, desde el hecho de decirla hasta sentir en nuestro corazón gratitud, creo que también hay un camino que debemos recorrer. Muchas veces decimos gracias solamente por la costumbre, pero ¿qué hay de ser agradecidos en realidad? Ahora traigamos esto a nuestro plano o a nuestro contexto creyente, cristiano, a nuestra relación con el Señor. ¿Qué tan agradecidos estamos con nuestro Señor? ¿Será que expresamos nuestra gratitud diariamente a Él? ¿O quizás nuestra gratitud está condicionada a las circunstancias o a la situación que estemos viviendo? Son preguntas que vienen a mi mente porque realmente cada día debemos valorar lo que Dios nos regala, desde el detalle más pequeño hasta el milagro más increíble que el Señor pueda hacer en nuestras vidas, porque Él es soberano y actúa en la manera como mejor le parece. Vamos a leer un texto bíblico muy conocido. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de leer aquella historia cuando Jesús sana a los 10 leprosos. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Y voy a leer para ustedes y dice de la siguiente manera. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se había quedado a cierta distancia, ellos gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron los 10 limpios?, preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, pues tu fe te ha sanado. Como decía, es un texto que conocemos mucho y que, entre otras cosas, nos ayuda a meditar en el hecho de ser agradecidos. Normalmente nos acostumbramos a dar gracias por los favores recibidos, ya lo había dicho anteriormente, pero en esta escena encontramos a un solo hombre que fue capaz de expresar la gratitud a Jesús. Y lo primero que vemos es que ya la fama del Señor en este contexto se había extendido y ya las personas sabían de quién era y que muchas personas realmente lo buscaban solamente para recibir un favor. Y esto me hace recordar una expresión que alguna vez un predicador que no recuerdo lanzó. Y él decía que muchos de nosotros tenemos a nuestro Dios como un bombero, alguien que viene exclusivamente en el momento de la dificultad a apagar el incendio. Para muchos Jesús era un Jesús bombero.
Cuando tenían el problema, la dificultad, la enfermedad, se acercaban corriendo para buscar un milagro, encontraban la solución y sencillamente después de tener satisfacción o un favor recibido, desaparecían sin más ni menos. En esta escena encontramos a un solo hombre dentro de 10 más que estaban enfermos y solo este hombre fue el que llegó a los pies de Jesús para poder expresarle su gratitud. ¿Cuántas veces nosotros nos acostumbramos a ver los favores del Señor y cuántos hemos recibido muchas bendiciones y solamente decimos gracias Señor, pero no expresamos realmente nuestra gratitud con nuestros hechos o con nuestra manera o conducta? Realmente me gustaría que meditáramos en eso a través de lo que nos está hablando la palabra hoy. Hay algunos detalles que quiero mencionar dentro de lo que vemos en el texto. Y lo primero que quiero decir es que la gratitud tiene grandes beneficios. Uno de ellos es el poder expresarle sinceramente adoración al Señor y reconocer quién es Él. En el versículo 15 dice: uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a grandes voces. Es decir, que la gratitud está relacionada directamente con la adoración y la alabanza al Señor. Este hombre que regresó daba voces, es decir, posiblemente podía en su momento estar cantando, alabando o expresando palabras de adoración al Señor. Y es eso lo que, o es a eso a lo que nos lleva la gratitud, a poder ser verdaderamente adoradores del Señor, a poder expresarle nuestra maravilla o cómo nos maravillamos cuando Él hace algo bueno por nosotros. Este hombre tuvo la valentía de regresar, de no olvidarse de lo que Jesús había hecho por él y poder adorarle. Pero además de eso, la gratitud o el agradecimiento también nos acerca a Dios. En el versículo 16 nos dice: cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, a pesar de que era samaritano, a pesar de esa diferencia que ya conocemos bíblicamente entre judíos y samaritanos. Este hombre, siendo de un pueblo contrario o de un pueblo diferente a los judíos, no dudó por un momento postrarse a los pies de Jesús. La gratitud también nos acerca a Dios a través de la adoración y a través de la alabanza, a través de nuestro sentimiento expresado hacia el Señor con libertad. Nos estamos acercando a Él y Él se agrada de eso. No hubo nada que se interpusiera en el camino de aquel hombre para públicamente adorar al Señor y postrarse delante de Él. Su comunidad podía haberlo rechazado, podía haber hablado o murmurado de lo que estaba haciendo. ¿Cómo es posible que un samaritano se postre ante un judío? Pero él entendió, él fue consciente de que la obra que Jesús había acabado de hacer en su vida era necesaria o era suficiente motivo para volver, postrarse a sus pies y adorarle. En este hombre vemos una actitud de gratitud sincera, vemos un deseo ferviente en su corazón de agradecer por lo que el Señor había hecho en este momento. Ahora bien, ¿qué se deja para los otros 9 que no regresaron? Quizás se sintieron, bueno, quizás no, seguramente se sintieron contentos, felices de haber sido sanados de una enfermedad tan horrible y culturalmente fea dentro de este contexto, que era la lepra. Pero, ¿qué se deja para aquellos hombres que recibieron ese favor y sencillamente se fueron? Pudieron haber dicho gracias, aquí especulando un poco, de su boca pudieron haber salido palabras de agradecimiento, pero no regresaron o no hicieron lo que hizo el otro hombre. En otras palabras, sencillamente se dieron por bien servidos y siguieron su camino. Así muchas veces actuamos nosotros. Recibimos un favor de parte del Señor, pero a pesar de que reconocemos que ha sido por su mano y que de nuestra boca puede salir la palabra gracias, realmente nuestro corazón no está entendiendo o no está agradeciendo sinceramente a Dios. El Señor se agrada de sus hijos, los cuales le agradecen sinceramente.
El Señor siempre se agrada de un corazón que está rendido a Él, así como lo hizo este samaritano, quien se postró y alabó al Señor a grandes voces. Nada nos debe limitar para agradecer al Señor. Ahora bien, normalmente es fácil agradecer cuando estamos recibiendo un favor o cuando las cosas van muy bien. Pero en la dinámica del Señor y en la forma como Él nos enseña, también es necesario agradecer cuando las cosas van mal. Este es un ejemplo claro de recibir un milagro y de poder agradecer al Señor por las buenas cosas. Pero ¿qué hay cuando el Señor nos lleva por momentos de dificultad? También en esos momentos nuestra fe debe ser lo suficientemente fuerte para agradecer al Señor. Jesús en el versículo 17 le pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Y luego le hace otra pregunta, ¿y dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. El hecho de creer en lo que Jesús había hecho y lo que puede hacer por él fue motivo para que el Señor se encontrara agradado con la actitud de este hombre. Sus palabras finales son, tu fe te ha sanado. No solamente fue el hecho de haber creado un milagro en él, sino la actitud que tomó el hombre. Este hombre, a diferencia de los otros 9, recibió no solamente su milagro, sino también la fe de creer en el Dios Todopoderoso, que actúa y que es soberano tanto en los buenos momentos como en los momentos de dificultad. Cuando este hombre que ha creído en Jesús reciba algún momento difícil en su vida o se enfrente a alguna situación adversa, no va a salir corriendo, no va a salir huyendo o va a abandonar su fe en el Señor. Y ahí está la diferencia entre decir gracias simplemente o ser agradecidos. Cuando experimentamos lo que el Señor hace en nuestras vidas y de verdad somos agradecidos con Él, tenemos la fortaleza para soportar momentos de dificultad y también agradecer por ellos, porque sabemos que el Señor tiene un mejor plan para cada uno de nosotros. Si hacemos un breve resumen o una conclusión de lo que nos enseña la historia de los 10 leprosos y de este hombre agradecido, podemos decir que el Señor nos está animando siempre a ser agradecidos con Él, a que reconozcamos su obra en nosotros cada día, no solamente su sacrificio, sino también las bendiciones que nos regala a diario. A veces podemos fijar más nuestros ojos o nuestra atención en las dificultades, pero ¿por qué no tomar la actitud de mirar también las buenas cosas que nos regala el Señor? Cada uno de nosotros podrá evaluar en su vida cuáles son esas bendiciones que el Señor me ha regalado hoy. Si hoy el Señor me dio un nuevo día, me sustenta con alimento, con vestido, o si de pronto algunas de estas cosas escasean, pero me mantiene con salud. Cada uno puede tomar motivos en su vida y en su situación para agradecer al Señor. Y sé que los encontraremos. Así que es una motivación para nosotros poder hoy expresar nuestra gratitud al Señor. Pablo fue uno de los hombres que nos muestra en la Biblia una conducta de gratitud a pesar de las dificultades y de las circunstancias. Es importante tomar siempre esa buena decisión de agradecer al Señor con todo nuestro corazón. Que la gratitud nos lleve a expresarle alabanza y adoración. No podemos desligar una cosa de la otra. Así como ese hombre que estaba leproso volvió dando voces de gratitud al Señor, qué bueno que nosotros cada día nos levantemos con la actitud de dar gracias a Dios. Y luego de eso, al nosotros tener la libertad de expresarle al Señor nuestra gratitud, afianzamos nuestra confianza, nuestra fe, pero también nuestra relación con el Señor se estrecha, se vuelve mucho más buena, más directa. Y es algo que también debemos guardar y cuidar cada día. El hecho de poder establecer siempre una comunión con el Señor, basada en la gratitud, en la adoración y por supuesto en la obediencia a su palabra.
en obediencia a lo que el Señor dice, seamos agradecidos cada día. Valoremos cada una de las bendiciones que el Señor nos da. Dejemos de quejarnos tanto por las cosas que nos pasan. Sí, hay momentos difíciles y a veces los enfrentamos con mucho dolor, pero está en nosotros tomar la decisión de ser agradecidos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que hoy podamos expresarle a Él toda nuestra gratitud.